Muy buenos días y una vez más sean todos bienvenidos a este tiempo. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para estar en la presencia del Señor y a través de su palabra ser instruidos, enseñados, corregidos, consolados, adiestrados para que nuestras vidas cada día estén más y más sujetas y en concordia con la palabra del Señor. Desde aquí, desde Torremolinos, mandamos un saludo con mucho cariño a todos aquellos que participan de este estudio de la palabra de Dios, a nuestros amados discípulos de la familia Iré, a nuestros consiervos, y también queremos saludar a nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje, aquellos hombres y mujeres que cada día están conectados con nosotros a través de este canal para estudiar juntos la palabra de Dios. Les recuerdo que nuestro anhelo es cumplir lo que el Señor nos dejó antes de ser llevado a los cielos, llevar su palabra hasta lo último de la tierra y hacer discípulos de Jesucristo. Por eso yo le pido que haga tres cosas. Primero, que le dé me gusta a este video, porque entre más me gustas tiene un video, más el YouTube lo puede compartir con otras personas que buscan igual contenido. Quiero animarle a que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho y que comparta, que ponga el link de este video donde más pueda llevarlo, y juntos podemos lograr que la palabra de Dios sea extendida hasta donde Él quiera llevarla. Estamos ya en la última semana de la cuenta del Omer de este año 2024 y hemos aprendido, hemos recordado. El Señor durante estas semanas ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, nos ha exhortado, nos ha llamado a abrir los ojos, a estar en crecimiento continuo hasta que, como dice la palabra, usted y yo seamos llevados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy es el día número 44 de Contar Omer. Repita conmigo, hoy es el día 44 de Contar Omer. Y recuerde que contamos los días para estar concentrados, para estar claros en el objetivo de alcanzar este tiempo. El próximo domingo estaremos celebrando el día de Pentecostés, el día de Shavuot, el día 50. El próximo domingo 16 de junio será el día 50, para el cual hemos venido caminando durante estas semanas, y vamos a tener una reunión maravillosa en la que vamos a dar gracias al Señor por el derramamiento de su Espíritu y por su palabra entregada para nuestras vidas. Estamos estudiando esta semana acerca de la armadura del cristiano en el pasaje que está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Ayer comenzamos esta franja, esta parte del estudio. Entendimos lo que es el conflicto espiritual, quién es nuestro verdadero enemigo, contra quién de verdad es que nosotros debemos luchar, y aprendimos que la primera parte de esta cobertura, de esta armadura, es la verdad. En el versículo 14 de Efesios 6 dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esta mañana les voy a hablar de la coraza de justicia, y quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos en este momento si estamos preparados para la batalla espiritual. Esto es una guerra constante. En este tiempo nosotros somos conscientes de guerras que se están viviendo en diferentes países del mundo. Creo que llevamos 3 años aquí en Europa con un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Eso ha dejado desplazados, huérfanos, viudas, un desastre total.
Y desde el 7 de octubre del año 2023, todo el mundo está mirando lo que sucede en el Medio Oriente, lo que sucede en Israel, en esa parte sur de la costa mediterránea, con la invasión que hizo este grupo terrorista el día 7 de octubre, donde fueron aproximadamente 1.500 personas asesinadas de manera brutal, niños, ancianos, mujeres, o sea, una cosa terrible. ¿Qué ha dejado todo esto? Desplazados, se sacrificaron familias enteras, hay huérfanos, hay viudas, hay viudos, un desastre total. Vemos que las guerras, las batallas son sangrientas y siempre ha de haber un vencedor y un vencido. Nosotros los creyentes durante mucho tiempo hemos vivido como en la ignorancia. Hemos ignorado que vivimos una guerra constante. Hay una batalla constante en nuestras vidas entre el reino de la luz, entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas. Y nosotros, por todo el entretenimiento que nos ha ofrecido esta sociedad, por esa influencia del mundo en nosotros, hemos estado como anestesiados y no nos habíamos dado cuenta que constantemente somos el blanco de muchos. Y ahora damos gracias al Señor que nos ha abierto los ojos y nos dice, ustedes están enfrentando una batalla diaria. Y hay unos enemigos que no son para nada buenos, que lo único que quieren es destruirle. Por eso la pregunta hoy es, ¿estoy preparado para esta batalla espiritual que tengo que librar todos los días? ¿Estoy bien equipado para que no me cojan por ahí desprevenido? Para que independiente del nivel y la estrategia del ataque, yo pueda salir bien librado y pueda ser el vencedor más no el vencido. Quisiera que con estas preguntas nos enfocáramos en el tema de hoy. La armadura es protección. Todos las partes de la armadura son para protegernos. Hay solamente una con la que atacamos y es tenaz, que la estudiaremos también, que es la espada. Pero el resto son cosas para nuestra protección. ¿Qué nos protege a nosotros frente a los ataques del enemigo? Pues vivir correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es la coraza de justicia. La coraza es aquella parte de la armadura que se ponían estos soldados. Recordemos que el apóstol Pablo nos da esta enseñanza desde la premisa y como el ejemplo de la armadura de los soldados romanos, que eran el imperio pues dominante en ese tiempo. Entonces la coraza de justicia es esa parte que llevaba el soldado para cubrir el tórax, toda la parte de adelante del cuerpo y la espalda. Reposaba sobre los hombros. Recuerde que tenía unas cosas como redondas aquí que les hacía ver los hombros grandes. Esas cositas en los hombros eran para sostener el peso de estas dos tapas que estaban sobre el pecho y la espalda, y venía a terminar a mitad de la cadera para que todo el peso no estuviera sobre los hombros. Normalmente estas armaduras, estas corazas, estaban hechas de hierro o de bronce, o sea, era una cosa extremadamente pesada. Cualquiera no podía llevar esto encima. Pero ¿para qué se ponían esta coraza de justicia? Para proteger los órganos vitales. Entre la espalda y aquí la parte del frente nuestra tenemos el tórax, lo que conocemos aquí como las costillas. Y debajo de estos huesecillos tenemos el corazón y tenemos los pulmones, órganos vitales. Si venía una lanza al corazón, ahí quedaba. Y si le perforan un pulmón, pues imagínese. Y en la parte baja de la espalda están los riñones, que también es un órgano vital para nuestra existencia. Y como dice que esta coraza venía casi a la mitad de la cadera, pues entonces tenemos el estómago,
están los intestinos, todo el sistema digestivo, y aún la parte reproductora interna del varón. O sea, prácticamente la coraza de justicia protege todo. Es una parte de la armadura muy importante en la seguridad y en la protección del guerrero. Ahora, ¿cómo vamos a traer esto a nuestra vida espiritual? ¿Qué es la coraza de justicia espiritualmente hablando? Y vamos a ver a través de la escritura que la justicia es rectitud, la justicia es santidad y la justicia es obediencia. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios en el capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 4 al 6. Proverbios 11 del 4 al 6 dice lo siguiente: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Como vemos aquí en la palabra de Dios, la justicia es rectitud. Dice que no aprovechan las riquezas, pero sí la justicia nos puede librar de la muerte. Y que la justicia de aquel hombre, aquella mujer que camina en perfección hace enderezar su camino. Pero el que no camina en justicia, el que no camina en rectitud, dice aquí, caerá, se perderá, se extraviará. Vuelve a decir que la justicia de los rectos los librará. ¿Los librará de qué? De los lazos del pecado y las consecuencias del pecado, porque los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces, la justicia de Dios es rectitud y los mandamientos de Dios son los que nos llevan a nosotros a caminar y a vivir en rectitud. Es la única manera de que nosotros podamos caminar rectamente delante de Dios, es guardando su palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos. A la mayoría de las personas en esta época se les enseña mucho en sus iglesias, yo pasé por ahí, sobre las bendiciones. Entonces, haga un cuaderno donde va a escribir todas las promesas que Dios le da. Y ore con esas promesas todos los días y reclame esas promesas. No nos decían, coja un cuaderno, escriba los mandamientos que Dios le da y ore para guardarlos. Pídale al Señor que lo ayude a obedecer y esfuércese en hacerlo. No, nos llevan a pedir, a reclamar, porque es la palabra que se usa. Reclame las promesas. Y las promesas van sujetas a los mandamientos. Si yo no guardo el mandamiento, ¿cómo voy a ver cumplida la promesa? ¿Cómo voy a ver cumplidas las promesas de Dios a mi vida si yo no guardo los mandamientos? Los mandamientos nos libran a nosotros de la esclavitud del pecado y nos llevan a caminar por sendas de rectitud. Hay un hombre en la Biblia del que aprendemos mucho acerca de la justicia y ese hombre es Abraham. Quiero que me acompañe a la epístola, a la carta a los Romanos en el capítulo 4. ¿Qué es un hombre justo? ¿Qué es una mujer justa? Uno siempre pensaba, hablando de la justicia humana, pues el que es justo es el que le da a cada uno lo que se merece. O sea, es justo que se le pague por el trabajo que hizo, es justo que vaya a la cárcel y pague por sus delitos, pero la justicia de parte de Dios, como Dios la concibe y nos la entrega, es mucho más alta. Y Abraham fue un hombre conocido como un justo. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice lo siguiente, aquí no está hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Miremos este versículo tan profundo. La fe de Abraham en el Señor le fue contada por justicia. Porque usted y yo no podemos obedecer los mandamientos del Señor si no tenemos fe. La obediencia va de la mano de la fe. Porque cuando el Señor nos manda a hacer esto, dejar de hacer aquello, usted y yo tenemos que tener fe para creer que al hacerlo vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. Por ejemplo, un mandamiento muy conocido está aquí mismo en Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que dice la Biblia, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay una promesa, ¿cierto? Que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo se va a cumplir esa promesa en mi vida? Pues cuando yo honre a mi papá y a mi mamá y les obedezca, porque dice ahí el pasaje que eso es justo, eso es recto. Yo tengo que creer que cuando desarrollo ese estilo de vida respecto de mis padres, pues voy a vivir largos años. Tengo que creerlo. Me lo tengo que creer. Porque es algo que va a venir a largos años. Y me va a ir bien a lo largo de mi vida. Entonces tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Cuando el Señor me dice en su palabra que bendiga, cuando el Señor me dice en su palabra que no maldiga, que sea fiel, que esté firme, que sea leal, que no mienta. Todas esas cosas que el Señor nos va enseñando, nosotros tenemos que tener fe para creer que cuando los guardemos, nuestra vida va a ser prosperada, nuestra vida va a ser protegida, nuestra vida va a ser llevada a otro nivel. Esa fe que tuvo Abraham en el Dios eterno, en aquel Dios que prometió algo que era ilógico en su cabeza, darle una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a un viejito casado con una viejita que ya no ovulaba, donde humanamente era imposible tener una descendencia. Este hombre le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, váyase de aquí a una tierra que yo le voy a mostrar. No se la había mostrado. Dijo, en el camino se la voy a mostrar. Deje la casa de su papá y deje toda esta familia, toda esta parentela, todo este estilo de vida. Salga de aquí a una tierra que le voy a mostrar. Abraham no sabía para dónde iba. Pero esa fe le fue contada por justicia. Porque esa fe lo llevó a levantar un altar en cualquier lugar donde él llegaba. Eso lo estudiamos también a principios de la cuenta del Homer. Donde llegaba Abraham levantaba un altar de adoración, un altar de gratitud, un lugar especial para estar con Dios, para tener comunión con el Señor. Un ejemplo grande de rectitud y de justicia es Abraham para nosotros. Pero aquí tenemos otro personaje y me llamó mucho la atención lo que aprendí preparando este tema, y es Lot. Nunca nos imaginamos que el sobrino de Abraham, Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, fuérase llamado en la Biblia un hombre justo, un hombre con un alma justa. Y quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 2, y dice a partir del versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire esta palabra tan especial acerca de Lot. Lot vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra y eran unas ciudades tan pervertidas, había tanta inmoralidad y tanta inmundicia que un día Dios dijo: me harté, no va más. Llegaron al límite y voy a destruir esas dos ciudades, las voy a arrasar de sobre la faz de la tierra. Y viene esa conversación con Abraham, porque Abraham sabía que allá vivía su sobrino con su mujer y sus hijas. Y Abraham viene a interceder: Señor, pero si hubieran 50 justos. Y le dice: sí, si hubieran 50 justos no las destruye. Pues que no hay 50. Y empiezan a negociar Abraham con Dios en esa oración. Y al final dice: es que hasta mi sobrino. O sea, lo único que había allí para rescatar era a Lot. Y es muy especial porque aquí el apóstol Pedro nos dice que Lot era un justo y que ese justo vivía abrumado por la inmoralidad que había en ese lugar, y su alma justa se afligía cada día por lo que veía y por lo que oía. A que la vida de Lot se parece a lo que usted y yo vivimos hoy. Nosotros estamos viviendo en un mundo que cada día va más a la perversión, a la inmoralidad, a la falta de principios, a la falta de valores. Cada día salen cosas peores. Y nosotros vivimos en medio de esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a abocar a lo que esta gente vive? ¿Vamos a hacer lo que ellos hacen? ¿Vamos a participar de lo que ellos hacen? ¿O nos vamos a mantener nosotros en nuestro lugar de rectitud, de justicia y de santidad como hijos de Dios que somos? Mire, es muy triste que las personas, y hablo en mi calidad de inmigrante, yo llevo aquí unos 18 años en España, más o menos, 17, 18 años. Y yo venía desde Colombia con mis principios de la palabra de Dios en mi vida. Y así han llegado muchos. Yo vengo de tal iglesia, yo servía en tal iglesia, yo participaba de tal ministerio, y la mayoría llegamos aquí con una carta del pastor para presentarla en cada lugar donde llegamos. Y me tocó por el ministerio, el Señor nos llevó a vivir a una ciudad muy bonita que se llama Huelva. Un saludo para los de Iré en Huelva. Fue nuestra primera ciudad aquí de ministerio, donde comenzamos nuestra misión como siervos de tiempo completo. Y en esa zona de España, cada año se hace una romería y una aldea que se llama, se me fue el nombre de la aldea en este momento. Total, es una aldea donde cada año se hace la romería de la Blanca Paloma. Yo escuché alguna vez en Colombia hablar de la Blanca Paloma porque estudié en un colegio católico, pero nunca entendí qué era eso. Aquí me tocó verlo. Se paraliza la ciudad y toda la región desde el día miércoles, eso cae siempre en el mes de mayo, y la gente viene desde muchas ciudades de España e incluso de otros países por acá haciendo una romería. Vienen penitentes, pagando una penitencia. Para concentrarse en ese lugar. Salen el día miércoles, salen de Huelva, eso es una ceremonia tremenda, las carrozas, la ciudad está paralizada, nadie trabaja, nadie estudia, y se van a hacer ese camino detrás de esa Virgen del Rocío y llegan a la aldea. En el trayecto se bautizan por allá en unos lagos, unos ríos que hay, y llegan a esa aldea y hacen unas ceremonias con esa estatua de esa Virgen que adoran. Y luego al amanecer del lunes hacen el salto de la reja. Es una cosa de idolatría horrorosa, horrorosa. ¿Y por qué les cuento todo esto?
porque me encontraba que la gente cristiana, creyente, nacidos de nuevo, los que llegamos con la cartica porque habíamos servido en un ministerio aquí y allá, participando de eso, yéndose a la romería, yéndose a participar de eso. Muchos iban a trabajar. No, es que es una oportunidad para trabajar. Mire la falta de conocimiento y la falta de madurez espiritual. Voy a ir yo a trabajar a un lugar de idolatría y de perversión solamente por ganarme un dinero. ¿No podría Dios bendecirme en otro lugar y de otra manera? Porque al final terminamos como participando de esas cosas y las romerías que se hacen aquí. Y entonces vivimos en lugares tan contaminados y es donde usted y yo tenemos que tomar una decisión. Nuestra vida es una toma de decisiones. Y hoy, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a participar de toda esta disolución que se nos presenta hoy? En idolatría religiosa, pero también en la idolatría que se mueve a niveles más altos, que no parece idolatría, pero lo es. Cuando quitamos al Señor del primer lugar en nuestro corazón y nos sumergimos en una cantidad de cosas, de movimientos, de ideologías, y las justificamos y las defendemos y las hacemos normal, o vamos a pararnos firmes y decidir, como decidió Daniel en Babilonia, no contaminarnos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Es una decisión fuerte para tomar en nuestra vida hoy. Pero usted y yo tenemos que decidir, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que nos rodea. Y nos encontramos delante del camino ancho y del camino estrecho. ¿Usted qué camino va a tomar? Es muy fácil decir, y esto lo he escuchado mucho en la iglesia, ay, me pongo la armadura. Y entonces póngase la armadura antes de salir de la casa. Y entonces cierro los ojos y levanto las manos, me pongo la armadura, soy un guerrero, me pongo la armadura. Eso no es así. Eso no es así. La armadura es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que la tengo que llevar todos los días. Es mi estilo de vivir. Y la coraza de justicia que protege todos mis órganos vitales, mi vida misma, debe ser mi estilo de vida en rectitud, basado en la palabra de Dios, que es la verdad. La justicia de Dios es más alta que la justicia humana. Mire, el apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo y ser apóstol, él se llamaba Saulo y él era fariseo. Y ellos, el pueblo judío después de Babilonia sufrió unos cambios tremendos en su estructura, tanto religiosa, espiritual como de gobierno. Y entonces, teniendo la Torá, teniendo la instrucción de Dios, empezaron a sacar una cantidad de mandamientos que ponían ellos mismos. De hecho, cuando el apóstol Pablo refuta esa ley, no está hablando de la ley que Dios dio a través de la Torá, a través de Moisés, sino de esa cantidad de mandamientos que se inventaron los hombres, supuestamente no con la intención de como enriquecer, como ampliar, pero terminaron guardando mandamientos de hombres. Entonces, Saulo pensaba que estaba bien perseguir a todo aquel que siguiera al maestro, que siguiera a Jesús, porque era lo que le habían enseñado. En eso creció y eso fue lo que aprendió. Y para él estaba bien asesinarlos porque eran herejes. Y recuerde que cuando apedrean a Esteban, el que estaba ahí prácticamente dirigiendo eso era Saulo. A sus pies le dejaron la ropa. Pero para él en su cabeza eso estaba bien y eso agradaba a Dios. Él pensaba que eso agradaba a Dios. Pero estaba equivocado.
estaba equivocado. Mira, y eso nos pasa a usted y a mí. Y sería bueno que meditáramos en este tiempo. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos aprendido a través de nuestra vida cristiana que no son ajustadas a la palabra de Dios? Nos las entregó un pastor, nos las entregó una congregación, nos las enseñaron allá en la iglesia y nosotros nos quedamos con eso y lo repetimos como loros, pero no es así. Y llega un momento en que nos encontramos de frente con el Señor y un corazón que está dispuesto y quiere aprender y quiere más. Esto el Señor se lo da y le dice, abre los ojos, porque eso que tú crees que es justicia delante de mí es pecado. Comienza a corregirte. Y usted y yo tenemos que buscar esa perfección que viene de parte de Dios y lo que es de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad. Y comenzar a desechar de nuestras vidas cosas que aprendimos, que nos dijeron que eran conforme a Dios y es mentira. A muchos les enseñaron que había que pagar misas por las almas de los muertos. Y la gente paga misas para que se ruegue que su familiar vaya al cielo. Error. Culto a los muertos. Y la Biblia dice que el culto a los muertos es una abominación delante del Señor. Las almas, nuestras almas, reciben salvación cuando estamos aquí vivos, conscientes de la obra redentora de Cristo, caminamos con Él. Eso trae salvación. No después de partir de este mundo por misas y rezos. A muchos les enseñaron que su papá, su mamá, su abuelito los cuida desde el cielo. Y entonces invocan a sus muertos, a sus familiares, para que los cuide, para que error, culto a los muertos, mentira, abominación delante de Dios. Usted y yo no tenemos que estar invocando muertos para que nos cuiden. Usted y yo tenemos que invocar el nombre de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro escudo protector. Y nos enseñaron cosas que no son. En la iglesia evangélica nos enseñaron cosas que no son. ¿Por qué eran malos? Bueno, algunos lo hacían adrede para aprovecharse de los más débiles. Otros simplemente estaban repitiendo lo que también habían aprendido de otros. Y el Señor viene y nos dice, salga de ahí, deje eso, porque eso no es. Entonces la justicia de Dios, la rectitud de Dios es más alta que la nuestra. Por eso ahí en Romanos 4, cuando el apóstol nos está enseñando este caso de Abraham, nos dice más adelantico, en el versículo 23, y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, este Pablo, que durante la mayor parte de su vida había vivido en las enseñanzas que le dieron en su entorno, en su casa, de todas esas mandamientos que se habían puesto todos esos dirigentes, este hombre transformado entiende que su justicia y su fe viene por la obra redentora de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y no está hablando de la Torá, de los mandamientos de Dios, de lo que fue entregado por Dios mismo a través de los profetas. No. Esa palabra está ahí, es palabra de Dios y es palabra de vida. El apóstol Pablo se refiere a las enseñanzas de los hombres, a los mandamientos impuestos por los hombres. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No es tu justicia, no es mi justicia, no es mi parámetro, es el parámetro de Dios. Yo pensaba que esto estaba bien, pero no. A través de la escritura me doy cuenta que no es así. Entonces, para terminar, la pregunta es, ¿cómo nos ponemos la coraza de justicia? ¿Cómo me pongo esta parte de la armadura? Obedezca la palabra de Dios. Cuando usted y yo obedecemos,
tenemos la coraza funcionando en pleno en nuestras vidas. El Salmo 119, que es una descripción profunda y hermosa de lo que es la palabra de Dios para nosotros, dice en el versículo 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Entonces, vamos a ponernos la coraza de justicia, mis amados. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a estar sujetos a la verdad. Vamos a renovar nuestra mente conforme la palabra de Dios, para que lo que salga de mi mente genere en mí sentimientos conforme a la palabra de Dios, y mis acciones, mis decisiones sean conforme a la palabra de Dios. Mire que la primera parte de la armadura era el cinto de la verdad, y el cinto de la verdad está aquí debajo de la coraza de justicia. El cinto de la verdad ajusta esta parte aquí de la cintura, da firmeza, una cosa espectacular. Y sobre ese cinto reposa la coraza. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, cuando usted va a decir por la mañana, me voy a poner la armadura, lo que va a hacer es coger la Biblia y sentarse a estudiarla y meditar en ella y coger el cuadernito y escribir lo que aprendió. Yo también lo hago y lo voy a seguir haciendo, y decirle: Señor, hoy tomo la coraza de la obediencia, de la rectitud, de la justicia, para vivir en libertad, para que me libres de la muerte, para que de tantos ataques que llegan yo salga bien librado. Recuerde que la coraza protege por delante, por detrás y por los lados. Si usted va de frente y lo atacan por detrás, esa coraza evita que eso que le lanzan por detrás le rompa un pulmón. ¿Me entiende? Y si usted está aquí en lo suyo y tiene sus brazos levantados allá y le atacan por el costado, sus costados están protegidos por la coraza de justicia. Y si tiene uno en el costado, uno de frente y uno por detrás, usted está protegido. Esto es muy bonito, mis amados, porque aunque vengan muchos enemigos y ataquen de diferente manera, estamos protegidos con la coraza de justicia, con la obediencia a los mandamientos del Señor. Padre, te damos gracias por entregarnos esta armadura tan completa, tan perfecta, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser guardadas y libradas de la muerte, de las consecuencias del pecado, de los ataques del enemigo que lo hace de tantas maneras, a diferentes niveles. Señor, que a veces nosotros no alcanzamos a ser conscientes de la dimensión que esto es, porque nuestros ojos físicos no alcanzan a percibirlo, pero nuestro espíritu conectado contigo sí, Señor. Gracias por tu palabra, por esa verdad que nos hace libres y esa palabra que nos lleva, Señor, a conocer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a crecer en fe. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes para que nuestra fe cada día sea más firme, más profunda y más fuerte en tu palabra. Ayúdanos a creer, porque a veces hay circunstancias tan difíciles que nos hacen tambalear. Hoy aprendimos, Señor, que para guardar tu palabra es necesario tener fe, creer que tú estás allí, que tú eres Dios y que tú harás, y dar pasos de fe, que las promesas vendrán cuando nosotros caminemos en rectitud. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, ayúdanos a creer que tú eres fiel. Fiel es el que prometió y Él lo hará, dice tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a caminar por fe y no por vista sobre esta tierra. Padre, vivimos en unas ciudades y en unos ambientes muy contaminados,
muy pervertidos, Señor. Muchos nos encontramos como Lot, viviendo en medio de unas sociedades que permiten toda inmoralidad, toda inmundicia, toda injusticia. Señor, nuestras almas se duelen, nuestras almas se rompen cuando ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos la perversidad de estos pueblos. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a no contaminarnos, Señor, a permanecer firmes en lo que de ti hemos recibido, en lo que hemos aprendido. Que la presión de esta sociedad, de este mundo caído, Señor, no nos arrastre, sino que nosotros podamos permanecer limpios y santos a pesar de lo que hay allá afuera, Señor. Que al interior de nuestra vida y de nuestros hogares nosotros podamos guardar la santidad, podamos caminar en esta justicia, Señor, para que toda esa maldad que se ha desatado a nosotros no nos toque. Gracias porque tú eres nuestra protección, Señor. Tu palabra nos guarda y hoy nos recuerda, Señor, que tenemos que mantener con la coraza de justicia todo el tiempo, porque vendrán ataques de muchos lados y de muchas maneras, pero guardando tu palabra estaremos protegidos. Oro, Señor, por cada persona que recibe este mensaje. Oro, Señor, por cada persona que escucha este tema, que medita en esta palabra. Oro para que los fortalezca, Señor. Oro para que en ellos sea cumplida tu voluntad. Para que todos los días, Señor, cada una de estas personas, mis hermanos en la fe, mis consiervos, mi familia, Señor, tomen la decisión de obedecer y permanecer en ti a pesar de lo que hay alrededor. Gracias, Señor, por estas 7 semanas de crecimiento, de exhortación, de consuelo, de abrir nuestros ojos, de llevarnos a madurar y a crecer contigo. Oramos en tu nombre, poderoso Jesús, autor de nuestra salvación. Oramos en el poder del Espíritu Santo que nos asiste, que nos acompaña, que está en nosotros. Delante de ti, Padre eterno, hacedor de maravillas, sustentador de nuestras vidas. Con acción de gracias, mi Dios. Amén y amén.